y llega y decide Steven Spielberg aparecer con su lista de Schindler. Entonces accedo a la lista de Schindler, de esto que ya por edad y por lo que sea vas con un poco de espérate tú, que va a ser el Spielberg de Tiburón, de Encuentros en la tercera fase, y lo que me encuentro es una película del Holocausto, y el Holocausto de una forma retratado que puede estar muy bien. Y yo veo la película y digo, joder, la primera presentación, bueno, ya vista una y otra vez y varias veces, la primera presentación de Schindler, con 3 planos, cómo te genera el personaje, sublime. Ese tío cuenta historias como nadie. La escena del gueto, primero cuando les meten en el gueto, segundo cuando se produce el vaciado del gueto A y del gueto B, la niña con el abrigo rojo, son todos cosas icónicas, ¿vale? Son cosas brutales. También, a mí me habría gustado. Hay de hecho, bueno, no voy a entrar en ese tema de nazis y ovnis porque entonces me pierdo. Sí que es cierto que la película de la lista de Schindler en su momento es como la gran obra de Steven Spielberg. Es donde ha llegado lo máximo que pueda haber, se lleva a Oscar, es un peliculón. La actuación de Liam Neeson es brutal, como Oscar Schindler, del judío. Ben Kingsley. Ben Kingsley. Genial. Amon God, el personaje de Ralph Fiennes, es que está abordadísimo. Entonces, a mí me gusta. Yo veo esa película y me gusta y digo, joder, es un tema que me gusta, es un tema que me agrada y la veo y digo, vale, está bien. Y aparecen los últimos 15 minutos. Y digo, buah, chaval, me acabas de dejar el culo abierto completamente en canal. Me has dado una de cal y otra de arena. Me acabas de vender todo lo que me has contado en una publicidad un tanto barata. Con el tiempo empiezas a ver la película, la ves de otra forma y dices tú, espérate tú. ¿Dónde aparecen los alemanes? ¿Quiénes son los alemanes? Los alemanes son los putos locos que disparan a los muertos, son los putos locos que empiezan a matar a gente. No hay un solo alemán que no sea malo. Que no sea malo, pero malo hasta la extenuación. Hasta que pasan y les hace así el niño. O sea, que eso se supone que ocurre en Polonia. Hasta el niño es alemán y en consecuencia es malo. No hay una sola duda de verdad, de arrepentimiento o de gris, como decíamos antes, que es lo que hablaba Peter, de gris en esa película. A pesar de que sea en blanco y negro, no hay un solo gris en esa película. Eres o judío bueno o nazi malo, y no hay término medio. Y el judío, además, Ben Kingsley en el papel que lleva a los judíos y les dice tal, los personajes judíos elegidos, como son afables, hablando de la comunidad, hablando de que están mejor incluso en el gueto mientras que no haya nazis, queriéndose mucho porque son una comunidad, los judíos prestando dinero aunque sea para sobrevivir, el judío malo, que es el que va a dirigirles a todos, es el único que tiene cara, y esto entendedme, no quiero ser racista ni nada por el estilo, cara de judío, con la nariz, la gafita y el pelo rizado, es el único que tiene pinta de judío y resulta que es el malo. El resto tiene una pinta ordinaria tirando a tío de pueblo que han cogido para hacer la película. Y entonces digo, lo siento, no puedo comprar esto. Me estás contando una historia muy buena, con unas escenas muy buenas de lo que fue el Holocausto, muy bueno, y de repente coges y el vaciado del gueto de Varsovia, algo tan sumamente bestial como fue aquello, tan sumamente radical, te cogen y te sacan a unos enfermeros dándoles la extrema opción en un botecito a los enfermos. Y la enferma le mira agradecido al médico como diciendo, gracias a Dios que me vas a matar. Lo siento, no puedo comprarlo. Hay mucho ahí para contar. Y lo que cuenta Steven Spielberg no es nada más que lo que le interesa contar. No es nada más que una versión muy parcial de la historia. Y es mi problema. Spielberg cuenta las historias de puta madre. De puta madre, posiblemente de los mejores. Pero es posiblemente de los directores más maniqueos que existen. Lo arrima al agua siempre a su sardina, sea cual sea el nazi de Indiana Jones, lo cual ahí compro y me resulta gracioso porque los jijis y los jajas, pero no puedo comprarlo en una película como La lista de Schindler. No porque los nazis fuesen buenos, no voy a entrar ahí,
sino porque lo que me estás contando en una película llego a sentirme agredido, también entenderme el agredido porque es tan zafio que es que me llega a insultar. Ese momento final con el pin de podía haber salvado a uno más. No, tío, no hagas eso. No es necesario. Me has enseñado una película cruda. No me muestres, no me quieras vender ahora que sí eres bueno, que lo he comprendido, que lo he visto ya cuando ha intentado salvar a todos, que se ha gastado su dinero. No me saques lo del pin, que me sobra. No me saques todos cuando llega el soldado ruso a la fábrica y les dice, bueno, ¿dónde vamos? Dice, hay una ciudad por ahí. Dice, no vayáis al oeste, allí nos quieren. Tampoco vayáis al este, que tampoco os quieren. Y aparecen todos caminando, cuesta abajo, camino de Jerusalén, sionismo. Lo siento, es burdo, es verdaderamente burdo que te hagan eso. Lo siento por vuestro tío, porque yo comprendo que cada uno tiene sus directores favoritos y es lo que hay. Pero a mí Steven Spielberg siempre me ha dejado ese sabor agridulce, siempre me ha dejado el tema de qué bien que cuenta la historia y joder, qué mal que me metes la mierda al final. Qué mal que lo haces. ¿Cómo no me cuentas un Gris? Cosa que se va a repetir posteriormente en las que yo he visto, porque ha llegado un momento. Los Fabelman no lo he visto. Perdón. No he querido entrar porque ya me cuesta Spielberg. Después del Puente de los Espías, que me pareció muy interesante, pero que tenía también más de la misma situación, veo un Spielberg que a mí ya no me aporta nada, que no, fílmicamente sí, ¿vale? Como director reconozco sus valores, pero en las historias que cuenta y en cómo las cuenta, creo que se ha quedado siempre un paso atrás de Scorsese y de todos los que mencionabas antes, que son mucho más profundos y que tienen mucha más profundidad en lo que cuenta que Spielberg. Spielberg como contador de historias mejor que Scorsese, posiblemente. Ahora bien, como profundidad en los argumentos que trata, en la intensidad en cómo los trata y en el remanente que te deja, en el pozo que te deja una película después de visualizarla, Spielberg es limitado. Es mi opinión. Por eso, para mí, Steven Spielberg, siendo bueno, para mí no es de los grandes, aunque le adore por Indiana Jones y por ET, y porque toca adorarle, porque si sigo viendo películas, posiblemente, y si me gusta este mundo, es gracias a él. Creo que el ya. Polemista, Álvaro el polemista. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero vale, Tomás. No, iba a decir que entiendo, o sea, primero me has dejado muy roto, o sea, no... Yo pensaba que le iba a echar flores por todos lados, ¿sabes cómo hace todo el mundo? Yo también, no esperaba este arrebato, pero... Y además me has dejado muy roto porque no me he planteado nunca esta de Cinder como un reportaje de Israel. Y es lo que... Y ahora mismo es lo que... Fíjate, no igual que salimos el otro día de The Brutalist, y sí que lo comenté con Marco y con José cuando digo, a mí esto me ha dejado un rollo un poco tal que me tengo que interiorizar, que tengo que asumir. En la lista de Cinder es verdad que a lo mejor me quedé con la parte más emotiva, sí, pero más a lo mejor más facilona, ¿no? Más de, ay, la niña de abrigo, no sé qué, drama, tal, o sea, más de ese estilo, y no buceé hasta el mensaje político ni hasta todo esto que nos acabas de contar. Al margen de eso, yo también te digo, para mí Spielberg no va a ser nunca el director de las grandes películas o de las películas serias. Es que mi Spielberg acaba aquí, o sea, un año antes en Parque Jurásico. La parte que a mí me interesa de Spielberg es ya de las megaproducciones que yo entiendo, pues todas estas que hemos hablado hoy, pero el contador de historias es mío, o sea, de la historia de las pelis de aventuras, los Indiana Jones, el Tiburón que hemos comentado, mi Poltergeist, las Indiana, pues eso, todo esto, estas pelis, ET, Encuentros de tercera fase, todo este Spielberg, Always, o sea, si me apuras, Always, películas de este tipo, a mí para profundidades, pues primero, yo no soy un cinéfilo profundo, con lo cual no tal,
Y segundo, que más allá de ahí tampoco me ha llamado mucho la atención. De las que habéis comentado posteriormente, Los Fabelman no la he visto, Amistad me bajé de esa película a los 25 minutos, o sea, dije, hasta aquí hemos llegado. Lincoln es que no me ha llamado nunca la atención porque no me llama es que además Daniel Day-Lewis le tengo un poco aquí por lo que sea, no me ha hecho nada de hombre, ya ves tú, no me ha quemado los muebles con cerillas ni nada, pero no he tenido, pues no me llama. Entonces sí que es verdad que compro esa parte de Spielberg creador de sueños, porque creo que es como, para mí es donde funciona y como a mí me funciona. Simplemente que por eso que tampoco te sientas mal por habernos destruido el mito. No, ¿vale? Que el mito no, no es para, tampoco es para... Sí, estoy esperando otros 500 visualizaciones del vídeo gracias a eso. No te preocupes. No, pero sí, por ejemplo, yo antes cuando he hablado del color púrpura ya lo anticipaba. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, la lista de Schindler sí que me funciona. Siendo como soy consciente del sionismo, pero es que soy consciente del sionismo ya en Indiana Jones. Es decir, porque ya está ahí, en el arca perdida. O sea, joder, el arca perdida, Jericó, etc. Pero es lo que es. Pero claro, sí, pero el tema es que creo que incluso el propio Spielberg, ese Spielberg de ese momento, yo creo que es consciente, por eso busca temas absolutos. O sea, porque él se maneja bien en el maniqueísmo. Donde le cuesta y donde sufre es en los grises. Y por eso funciona bien. Para mí sí que funciona en la lista de Schindler. Es verdad que ese último momento igual sobra, tal, eso, volver al color para enseñarte, es un hombre justo, lo de las piedras, etc., etc. Son estos subrayados, como en Salvar al Soldado Ryan, también hay otro parecido, que dices, igual te sobran respecto a todo a la enorme potencia que tiene la película. El rabino, que no han dicho nada del rabino, que le disparan 7 veces y ni en todas no muere ninguna, porque es el rabino, por Dios. Vale, pero, reviento. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, me he reconciliado un poco con el Spielberg más adulto los últimos años, con Los Fabelman, que os recomiendo, en serio, os recomiendo, porque es una película que ya entra en muchos matices. También es cierto que ahí está hablando de algo que de Los Fabelman, porque es su propia familia. Y que no tiene discusión. Y que no tiene discusión política, no tiene fondo político ni... Claro, pero es una película autobiográfica. O sea, por ejemplo, yo estaba pensando en Múnich, por ejemplo. En que Múnich, intenta de alguna manera intentar ver las dos versiones, pero al final tampoco le acaba saliendo. Porque le cuesta, pero hay directores que no están llamados, aunque él lo intenta, pero hay directores que... De hecho, por eso yo quiero en la siguiente, yo quiero hablar de Lincoln, porque creo que es una película donde sí que le sale bastante afrontar un tema político y hacerlo de una manera madura, de una manera más o menos gris, entrando con diferentes matices, siendo siempre Spielberg. O sea, Spielberg siempre te va a poner el subrayado fosforito, porque si no, no sería Spielberg. O sea, si no sería, pues yo qué sé, Louis Mal. ¿Sabes? Pero es un tío que le gusta subrayar Alan las Smith. cosas, todo te lo dirige con negrita. De todas formas, la lista de Schindler tiene su historia. Por lo menos. El color púrpura por lo menos. Exacto, joder. Y amistad, ¿no? También. Pero sí, el color púrpura más, sí. La lista de Schindler tiene su historia porque él tiene los derechos cedidos por el presidente de la Universal, del Arca de Schindler, desde el año 82, pero él en ningún momento se ve capaz de hacer esa película porque no tiene ese background judío de que hablamos, porque él había huido de todo eso. Él, curiosamente, cuando se casa con Kate Capshaw, cuando vuelve a retomar todo el tema del judaísmo, y entonces es cuando ya se ve preparado una vez, al volver otra vez a sus raíces, a hacer esta película. Es cierto que los grises no se manejan. Bueno, es que no hay grises, es todo muy... Sí, o muy malos o muy buenos. Aquí el único buen alemán es Schindler. Es Schindler, exacto, que yo estaba diciendo, no hay un buen alemán, sí, hay uno, es Schindler y un poco también alguna otro personaje, pues las chicas también que le rodean, tal, que también se impresionan, pero sí, ya está. No, porque hay que recordar que en la historia real, Amon Gott, o la chica con la que está, es una secretaria de Schindler, con lo cual ni tan siquiera la que aparece es una secretaria de Schindler. Que Amon Gott, hay que reconocer que está muy loco, era muy nazi, lo que tú quieras, pero los propios nazis lo encerraron. Ese tío no acabó la guerra no como lo que fuese, porque incluso los propios nazis dijeron, macho, te has pasado.
le encerraron en un psiquiátrico y de allí le cazaron los americanos y le colgaron al lado de donde era. Pero es que hablamos de un tío especial. Que por cierto, ese Oscar de Fiennes, ¿eh? que todo que el mundo cree que ¿no? se lo dieron. No, que no existió. O sea, que... Exacto. Que es muy gracioso, pobre hombre, que no está en opciones para conseguir más Oscars porque todo el mundo piensa que ya tiene. ¿Lo has leído entonces? Lo Sí, de lo leí. Porque, por ejemplo, cuando vi Cónclave, me pareció que es... Ralph Fiennes, porque hay varios, sí, es Ralph. Sí, Ralph Fiennes. Sí, me parece espectacular lo que hace. Lo que pasa es que es un trabajo de contención, de ese actor que va por dentro y tal. Pero claro, vi la noticia de que había varios que habían votado diciendo, no, se lo vamos a dar a otro. Y dices, Adrian Brody, que ya lo tiene por el mismo personaje. No ha querido decir quién es, pero ha salido uno diciendo que votó a Adrian Brody porque Ralph Fiennes ya tenía uno y Adrian Brody no. Y digo yo, dices, pero esta gente vota. Dices, cuando está haciendo el mismo puñetero personaje. Es el mismo del pianista. Sí. Vale, pues yo estoy de acuerdo contigo, Álvaro. Sí. Lo que pasa, y además, de hecho, pienso que Spielberg sufre en los claroscuros y sufre en los grises. Pero para mí, en la lista de Schindler, quitando quizá ese último momento de hombres justos y tal, yo creo que sí que funciona muy bien precisamente porque el Holocausto te permite trabajar con absolutos. Hay muchos elementos. El problema, claro, cuando pones mierda de colorines, la que más brilla es la que te llama la atención. Pero lo que ocurre, bueno, a lo mejor no has sido mejor, el símil más acertado. Sí, vale, pero sí, me pasa. Venga, va, el troll que llevo dentro ha salido, lo he dejado salir. Saca tu troll. Pero está llena de esos momentos. Si analizas la película y si la ves desde esa óptica, lo que decía antes del rabino, lo que decía el niño, la mujer, la madre y la hija, todo está lleno de momentos similares y de momentos que están pasados de rosca, realmente. Incluso, joder, es que se puede ser judío, esconderte en un piano y no pisar las teclas. Coño, tío. O sea, son cosas... El otro está tocando Wagner, no, Mozart. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me estás contando con todo esto, con esas subescalas que tienes? Lo veo incluso zafio. Y si analizas la película, si la pones a ver si te quieres pasar un rato y ver el Holocausto y ver escenas muy buenas de los nazis, hay que pasar un rato con el Holocausto, ¿no? Sí, vale. Y yo he llorado con esa película que no está escrito, ¿eh? Con el Una primavera para Hitler. Lo reconozco. Pero si te pones a analizar, si vas con una mirada crítica, porque a lo mejor es la única ya a mí que me sale, ya no puedo verlo de otra forma, como lo vi en su momento, porque ya me he pasado de rosca, ¿no? Cuando el frasco ya me lo he pasado. Y veo todos esos manierismos, a mí me expulsan cada vez más y hace que cada vez que la veo, o la dejo en televisión, porque si la veo, la dejo, ¿eh? O sea, me parece buena hasta ese punto de poder verla. Me pasa a mí con Gris. Pero veo que me está enfocando una serie de cosas que no me encajan desde un punto de vista objetivo.